En hora. No me puedo llegar en hora. Ok. Llegaron los testigos, no llegan. Llegaron los testigos, no llegan. Buenas tardes, hermanos. Buenas tardes y lluviosas, buenas y lluviosas tardes. No sé ahora salió el sol. Pero estuvo lluviosa prácticamente toda la tarde, ¿no? A ver, no encuentro el... Ahí está. Bueno. Estamos bendecidos. Lluvias de gracia. Señor. Lluvias pedimos, Señor. Bueno, hermanos, que el Señor les bendiga una vez más. Me toca estar enseñando. Gracias a Dios por el privilegio. Y bueno, qué bueno que alcanzaron a llegar. La verdad que se siente muy triste la iglesia cuando somos pocos, cuando estamos muchos o más es de ánimo. Bueno, vamos rápido entonces al tema, hermanos. Voy a hablar en esta tarde acerca de la oración. Ya que es miércoles de oración, entonces vamos a abordar ese tema. Pero antes vamos a orar. Señor, te doy gracias en esta tarde, Señor, por tus bondades. Gracias, Señor, por la lluvia que has traído, Señor, en este día. Y Padre, rogamos que seas con nosotros, Señor, que me uses, que seas, Señor, tú hablando a través de mí, que bendigas a mis hermanos, Señor, que están acá, que alcanzaron a llegar. Y Padre, que bendigas aún aquellos, Señor, que no pueden estar, Señor, por diferentes causas, motivos. Señor, tú conoces la razón, Padre. Te pido que les bendigas. Y, Señor, que bendigas cada clase, Señor, también. Padre, gracias por tu fidelidad. Oramos en el nombre de Cristo. Amén. Amén. Bueno, hermanos, entonces voy a hablar de la oración. Los miércoles nos reunimos para orar, aunque siempre oramos en nuestras casas, tenemos nuestro tiempo de oración. Pero quiero hablarles de algunos puntos, algunas verdades que debemos de tener, debemos de estar viviendo para que la oración sea contestada. A veces nos pasamos mucho tiempo orando, a veces le llamamos mucho tiempo a semanas, meses e incluso años, y la oración no tiene respuesta, pero no es a veces porque Dios no quiera, sino porque nosotros estamos haciendo algo mal. Entonces, bueno, vamos a ver a la luz de la Biblia cómo debemos de estar nosotros, cómo debemos orar para que la oración sea contestada. Y bueno, cabe mencionar, hermanos, que la oración siempre va a estar sujeta a la voluntad de Dios. Siempre. Siempre. No es de que nosotros, como en algunas otras iglesias, es que decreta, es que declara, es que... no. Siempre va a depender de la voluntad de Dios, ¿verdad? Dice Pedro que si pedimos alguna cosa conforme a la voluntad del Señor, Él nos oye. Y si Él nos oye, entonces tendremos lo que habremos pedido. Pero bueno, vamos a Santiago. Entonces, Santiago Santiago 5, del 7 en adelante. Tengo que hablar fuerte porque ahora los niños Hablan fuerte. están cantando fuerte. Entonces, ok, yo lo voy a leer, hermano, y usted me sigue con su vista. Santiago capítulo 5, versículo 7 en adelante. ¿Están ahí? Amén. Ok, Santiago 5, 7 dice: Por tanto, hermanos, tened paciencia hasta la venida del Señor. Mirad cómo el labrador espera el precioso fruto de la tierra, aguardando con paciencia hasta que reciba la lluvia temprana y la tardía. Tened también vosotros paciencia y afirmad vuestros corazones, porque la venida del Señor se acerca. Hermanos, no os quejéis unos contra otros para que no seáis condenados. He aquí, el juez está delante de la puerta. Hermanos míos, tomad como ejemplo de aflicción y de paciencia los profetas que hablaron en nombre del Señor. He aquí tenemos por bienaventurados a los que sufren. Habéis oído de la paciencia de Job y habéis visto el fin del Señor, que el Señor es muy misericordioso y compasivo.
Pero sobre todo, hermanos míos, no juréis ni por el cielo, ni por la tierra, ni por ningún otro juramento, sino que vuestro sí sea sí y vuestro no sea no, para que no caigáis en condenación. En el versículo 13, ¿está alguno afligido? ¿Está alguno entre vosotros afligido? Haga oración. ¿Está alguno alegre? Cante alabanzas. ¿Está alguno enfermo entre vosotros? Llame a los ancianos de la iglesia y oren por él, ungiéndole con aceite en el nombre del Señor. Y la oración de fe salvará al enfermo, y el Señor levantará, y si hubiera cometido pecados le serán perdonados. 16. Confesad vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. Y bueno, hermanos, es una lectura, bueno, más o menos larga, pero dice el 13, nos da algunas situaciones en las que tenemos que orar. ¿Está alguno entre vosotros afligido? Dice, haga oración. ¿Está alguno alegre? Canta alabanza. Por lo regular, o estamos alegres, o estamos afligidos, o estamos enfermos, ¿no? Entonces, en cualquier situación, el Señor dice, ¿sabes qué? Tenés que orar. Tenemos que orar en todo tiempo. Y bueno, la oración, hermanos, es el medio por el cual nosotros nos dirigimos a Dios. Es el diálogo que tenemos nosotros con el Señor. Es como cuando estamos hablando con cualquier persona y nos ponemos a conversar. Y es lo mismo con el Señor. Vamos a Dios en oración y sabemos que Él nos está escuchando. Pero hermanos, lo que tenemos que tener en cuenta para que nuestra oración sea escuchada por el Señor, lo vemos en el versículo 16. Confesaos vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros para que seáis sanados. Bueno, confesaos vuestras ofensas unos a otros. Ahora vamos a buscar Mateo capítulo 6. Mateo capítulo 6, versículos 14 y 15. Acá el Señor está hablando acerca de la oración. Bueno, dice el 14, porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. El 15 dice, mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. Hermanos, hay algo que impide que nuestra oración sea escuchada, y eso es cuando nosotros no estamos bien con nuestros hermanos o con el prójimo. No, le digo, nos podemos pasar mucho tiempo orando por alguna situación, pero si hay algo que tenemos contra nuestro hermano, contra nuestro prójimo, eso impide que Dios escuche nuestra oración. Vamos ahora a Primera de Pedro. Primera de Pedro 3, 7. Acá está hablando Pedro acerca de los deberes conyugales, pero el versículo 7 dice, vosotros maridos igualmente vivid con ella sabiamente, dando honor a la mujer como a vaso más frágil y como a coherederas de la gracia de la vida, para que vuestras oraciones no tengan estorbo. Ok, acá, bueno, está hablando Pedro específicamente a los casados, a los que tenemos esposa, o a las esposas también les está hablando. Y qué interesante, hermanos, es ese principio, ¿no? Son cosas que a veces pasamos por alto, pero son cosas que el Señor nos pide. Debemos de tratar a nuestra esposa sabiamente. Debemos de amarla y tratarla como a vaso más frágil. ¿Para qué? Para que vuestras oraciones no tengan estorbo. Entonces,
Qué tremendo, hermanos. Sabemos que tenemos que orar con fe, sabemos que tenemos que orar sin cesar, sabemos que Dios escucha nuestras oraciones, pero muy pocas veces ponemos atención a estos principios que el Señor nos da. Pasamos por alto que si no estamos bien con nuestro hermano, el Señor no escucha nuestras oraciones, y también que si no estamos bien con nuestra esposa o la esposa, con el esposo, bueno, también dice que las oraciones tienen estorbo. Entonces, hermanos, cuán importante es meditar en cada uno de estos principios. Vamos ahora a Primera de Timoteo. Primera de Timoteo 2:8. Bueno, voy a leer desde el 1. Dice: exhorto ante todo que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracias por todos los hombres. No dice que tenemos que hacer rogativas, hermanos, orar, tener peticiones y dar gracias también por todos. ¿Ok? Dice: por los reyes y por todos los que están en eminencia, para que vivamos quieta, reposadamente, en toda piedad y honestidad, porque esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. ¿Ok? El cual se dio a sí mismo en rescate por todos, de lo cual se dio testimonio a su debido tiempo. Para esto yo fui constituido predicador y apóstol, digo verdad en Cristo, no miento, y maestro de los gentiles en fe y verdad. Dice el 8: quiero pues que los hombres oren en todo lugar, levantando manos santas, sin ira ni contienda. Está hablando Timoteo, hermano, que tenemos que orar por todos, por los que están en eminencia, porque la mayoría de los que están en eminencia no conocen al Señor, y el deseo de Dios es que le conozcan. Pero el versículo 8 dice que tenemos que orar sin ira ni contienda. Lo que está diciendo, hermanos, es de que debemos de tener un corazón limpio, un corazón puro delante del Señor, para que nuestra oración pueda tener efecto, para que pueda ser escuchada por el Señor. No solamente orar por orar y creer que estamos orando y porque hagamos oraciones largas quiere decir que el Señor nos va a escuchar. No, o sea, es bueno ir a Dios en oración y orar 1 hora, 2 horas, 3 horas, el tiempo que usted lo necesite. Pero, hermanos, si tenemos algo de eso en nuestras oraciones, o hay algo de eso en nuestro corazón, por más que oremos 5 horas, 6 horas, nuestra oración va a tener estorbo y no va a ser escuchada por el Señor. Necesitamos un corazón limpio y un corazón puro delante del Señor. Necesitamos también confesar nuestros pecados, ¿verdad? Porque es el pecado lo que impide que nuestra oración sea escuchada por el Señor. Entonces, hermanos, para que nuestra oración sea escuchada, necesitamos estar bien los unos con los otros, con nuestra esposa, orar, no tener ira, no tener contienda, no tener ningún resentimiento en nuestro corazón. Pero, hermanos, también necesitamos una oración eficaz. Vamos a volver a Santiago. Versículo 16. Dice: confesad vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. Y el significado, bueno, la raíz de esta palabra es energeo, es del griego energeo, que quiere decir ser activo, obrar y operar. Ok, entonces, hermanos, para que Dios también escuche nuestra oración, necesitamos ser activos, evidentemente, en la oración. No podemos estar orando por algo, por alguien, y orar
interrumpidamente. O sea, hoy oro y mañana no oro y pasado oro y después pasa una semana y vuelvo a orar. No, necesitamos ser constantes en la oración, necesitamos ser fieles en la oración, necesitamos estar activos en la oración, hermano, que es lo que está diciendo. La oración eficaz. Para que nuestra oración sea eficaz necesitamos estar ahí, hermanos. Estar obrando en la oración, estar operando en la oración, estar trabajando en la oración. Ok, no podemos pretender, hermanos, que Dios nos responda y oramos cuando nos acordamos, oramos cuando tenemos tiempo, oramos cuando queremos, no. O sea, yo sé que cada uno tenemos actividades, diferentes actividades. Yo pudiera decirle, ¿sabe qué? Pues que las mellizas, es complicado con las mellizas orar y por eso no oro. Pero no, hermanos, uno debe de buscar el tiempo para orar. Uno debe tener un tiempo específico para orar y que la oración no sea interrumpida. Por eso dice la oración eficaz del justo, aquellos que hemos creído en el Señor. Justo significa santo, aquellos que hemos sido ya santificados en el Señor. Entonces, hermanos, está diciendo, ¿quieres que Dios te conteste la oración? Bueno, métele. Ora, no dejes de orar, no pares de orar. Por más que tengas algunas otras situaciones, sigue orando, sigue insistiendo a Dios en oración. Sé fiel en la oración, sé constante. Como decimos en México, échale ganas, no te agüites en la oración. Si Dios no te ha contestado, ya tienes un año y Dios no ha contestado, sigue ahí, hermano. La oración eficaz del justo puede mucho. Ok, entonces Dios nos anima que tu oración sea eficaz, que no decaiga tu ánimo, tú sigue orando. Y hermanos, para que nuestra oración sea contestada, nuestra oración tiene que ser eficaz. Ok. Siguiente punto, siguiente verdad, hermanos. Ahí mismo en Santiago, necesitamos orar fervientemente. Pudiera parecer lo mismo que eficaz. Vamos a ver ahí en el versículo 17, dice, Elías era hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras. ¿Sabe qué? La misma flojera que nos da a nosotros, le daba a Elías. La misma pereza que nos da a nosotros, la tenía Elías. El mismo cansancio que sentimos nosotros por las actividades, la tenía Elías. Era igual, con las mismas pasiones, hermano, el mismo cuerpo carnal, el mismo pecado. Entonces era igual a nosotros. Elías era hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras, pero dice, y oró fervientemente para que no lloviese, y no llovió sobre la tierra por 3 años y 6 meses. ¿Qué significa, hermanos, orar fervientemente? Significa, hermanos, que debemos de estar cercanos a Dios. Debemos de tener esa comunión, debemos de tener esa intimidad con el Señor día a día para que nuestra oración tenga fervor. Debemos, hermanos, de mantenernos activos, cercanos a Dios. Que no pase ningún día sin que yo lea y medite en sus palabras, medite en su ley, medite en su camino, hermanos. El levantarnos, orar, dar gracias a Dios por este día que nos da, las cosas que sabemos, las cosas que nosotros enseñamos a los que van comenzando en su caminar con Dios, las tenemos que practicar nosotros, hermano. Pero no solamente eso, sino también involucrarnos en las actividades de la iglesia, en lo que el Señor nos pide, estar en esa comunión, estar en esa relación, compartir con otros el evangelio, con nuestro vecino, con nuestros amigos en el trabajo, todo eso, hermanos, todo eso es importante y eso es orar fervientemente, que nuestra dependencia de Él, hermanos, nunca cese. Cuando nosotros oramos, usted sabe que le estamos diciendo al Señor, necesitamos de ti. Señor, yo no puedo solo en mis fuerzas. Yo necesito que seas tú conmigo. Yo necesito de tu gracia. Yo necesito de tu favor. Orar fervientemente. Y sinceramente, hermanos, nos falta mucho. Bueno, al menos a mí, para orar fervientemente me hace falta.
Pero vemos que es posible. Elías oró fervientemente y Dios le escuchó. Ok, la oración, hermanos, también, cuando oramos fervientemente es darle adoración al Señor, porque estamos obedeciendo a lo que Él nos pide. Adoración no es lo que las otras denominaciones definen. Las otras denominaciones dicen es que vamos a poner música de alabanza y música de adoración. La música de alabanza es esa música que te pone el ánimo hasta arriba y comienzas con las palmas y ahí. Y después dicen vamos a cantar, vamos a adorar al Señor. Y comienza esa música quieta, tranquila, y comienzan los creyentes ahí a mover las manos y cerrar los ojos y señores que... Dicen que comienzan a sentir la presencia del Espíritu Santo. Pero hermanos, eso no es adoración, eso es emoción. La adoración es cuando nosotros obedecemos al Señor. De esa manera se refleja la adoración. El Señor dice, orad sin cesar. El Señor dice, velad y orad para que no entréis en tentación. Cuando nosotros obedecemos al Señor y oramos sin cesar, le estamos adorando también a través de nuestra oración. Una oración ferviente es adoración para el Señor. Entonces, hermanos, también fervientemente quiere decir desear, quiere decir querer, ansiar, orar a Dios. Que es decir, si tenemos una hora en la noche para ir y encontrarnos con el Señor, es desear que ya sean las 8, las 9 o las 10 de la noche para ir a ese lugar que tenemos destinado, postrarnos delante de Dios y elevar nuestra oración, nuestro ruego y nuestra súplica. Desear, hermanos, desear como los niños desean la leche. Así debemos desear nosotros estar con el Señor, ir a Dios en oración. Yo veo a mis bebés, digo, ustedes ya pasaron por eso, para mí es algo nuevo, pero yo las veo cuando uno está aprontando la mema y ven la mema y se ponen locas. Comienzan, sí, la mema, y comienzan ahí a desesperarse porque quieren la mema. Están deseando ya tener la mema. Así debemos de hacer nosotros, hermanos. Con esa ansiedad, con ese deseo de ir a encontrarnos con el Señor. ¿Verdad? Entonces, tercera verdad, hermanos, es que necesitamos orar fervientemente. Cuarto principio, hermanos, y también en esto a veces fallamos, como hombres fallamos. El cuarto principio es pedir con fe. Vamos a Santiago capítulo 1. Capítulo 1, versículo 5. Y me sigue con su vista, ¿ya están ahí? Dice, y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Pero, versículo 6 dice, pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. Hermanos, tenemos que pedir con fe también. Con fe. Debemos de tener fe. Creer en la veracidad de Dios, en sus promesas. Tenemos una petición, hermanos, y Señor, le pedimos como si Dios no tuviera poder, hermanos, o a veces le pedimos, vemos el problema tan difícil, la situación tan complicada, que pensamos que Dios no puede darnos la solución a lo que estamos pidiendo en oración. Vamos a Mateo capítulo 7. Mateo capítulo 7, 7. Dice, pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad
y se os abrirá. Porque todo aquel que pide, recibe, y el que busca, halla, y al que llama, se le abrirá. Hermanos, Dios nos está diciendo en su palabra que debemos pedir, que debemos buscar, que debemos llamar. Pero no solamente nos dice pide, llama, sino que dice pedir y se os dará. Buscar y hallaréis, llamar y se os abrirá. Y hermanos, tenemos esa petición delante del Señor, pero estamos con esa duda y le estamos pidiendo, hermanos, pero estamos con esa duda y le estamos llamando al Señor, pero estamos dudando que el Señor nos vaya a responder a nuestro llamado, hermanos, y estamos ahí, y no estamos confiando en lo que dice su palabra. Entonces tenemos que confiar en lo que el Señor nos dice. Tenemos que confiar en sus promesas. Y hermanos, fallamos en eso. ¿Ok? Debemos de pedir con fe. Pero también, hermanos, pedir con fe significa confiar en su fidelidad. Dios es fiel, hermanos. Dios es fiel. Vamos a 2 de Timoteo. Segunda de Timoteo 2:13. Segunda de Timoteo 2:13 dice, si fuéramos infieles, Él permanece fiel, Él no puede negarse a sí mismo. Hermanos, nosotros fallamos, pero el Señor dice que es fiel. El Señor es fiel y el Señor nos conoce y el Señor sabe cuando estamos en necesidad y sabe cuando estamos en aprietos, no sé si acá se dice esa palabra, o sea, en dificultad. Y hermanos, a veces también tememos porque Señor, no he sido lo que tú quieres que yo sea. Pero hermanos, acá dice que el Señor permanece fiel. Él no puede negarse. Él es fiel. Entonces, hermanos, pedir con fe también quiere decir que Él es digno de confianza, quiere decir que Dios es confiable, hermanos. Y cuando Él es digno de confianza, tenemos que tener la plena certidumbre de que Él nos va a escuchar. Ahora, a veces nos va a decir que no a nuestra oración. O sea, a veces Dios nos contestó ya la oración y queremos que sea la respuesta positiva, cuando Dios ya nos dijo que no y seguimos esperando ahí. O sea, no. Pero hermanos, Dios es digno de confianza. Es digno de que vayamos, es digno de que le pidamos, de que le llamemos, de que le busquemos. Él es digno, hermanos, de toda nuestra confianza. Y fuera de Dios, hermano, no hay nadie que podamos ir. En Dios tenemos todo. Dios es fiel. Pero pedir con fe, hermanos, también significa confiar en su gracia. Confiar en su gracia, en que Él va a responder a lo que nosotros necesitamos. Es decir, que Él nos va a dar de su favor, Dios mismo inclinándose a favor de nosotros para escuchar a nuestro ruego, a nuestra súplica, a nuestra necesidad. Vamos a Hebreos 4:6. Perdón. Dice, acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Hermanos, ¿sabe qué? Cuando tenemos una petición muy especial y muy apremiante delante del Señor, es cuando por lo regular estamos en un problema.
Es cuando estamos necesitando más de la misericordia de Dios, es cuando estamos necesitando más de su gracia, porque necesitamos del socorro del Señor. ¿Y sabe qué? Dice, acércate confiadamente al trono de la gracia. Tener fe significa eso, ir confiados al Señor, descansarnos en el Señor, de todo peso que traemos en la espalda, de cualquier situación, de cualquier problema, puede ser salud, puede ser familiar, puede ser profesional, puede ser laboral, puede ser de cualquier ámbito. Y hermanos, el Señor dice que nos va a dar de su gracia. El Señor va a estar atento a nuestra oración y se va a inclinar a favor de nosotros, porque Dios es fiel. Entonces, hermanos, debemos de pedir con fe. Recuerde, confiar en sus promesas, recordar que el Señor es fiel, que Él es digno de confianza. Y hermanos, pedir con fe es creer que vamos a recibir también la gracia y el favor de Dios. Son cosas, hermanos, básicas, capaz ya las sabía, capaz no sé, que sea Dios obrando en su vida, pero hermanos, son cosas que debemos de tener en mente para que nuestra oración sea escuchada por el Señor. Venimos todos los miércoles a la reunión, pero hermanos, cuán importante es saber qué es lo que Dios pide para que nuestra oración sea escuchada, para que lo que le estamos pidiendo ahí, hermanos, en intimidad, a solas con el Señor lo pueda escuchar, y el Señor nos conteste esa petición y esa necesidad que tanto tenemos, hermano, ese deseo que hay en nuestro corazón. Dice que Él lo conoce, que nuestro suspiro no le es oculto. Pero hermanos, necesitamos orar como el Señor manda. Y bueno, hermanos, es lo que quería compartir, lo que Dios me dio a compartir con ustedes. Espero que haya sido de bendición, de edificación, que es el propósito. Y bueno, hermanos, que meditemos en estos principios, que sin duda nos ayudan a pensar y a meditar. Si algo no estamos haciendo, bueno, cambiar eso, orar como a Dios le agrada también. Entonces, bueno, vamos a orar y vamos a terminar así con la enseñanza. Dios, gracias, Padre, te damos una vez más por este tiempo de enseñanza, Señor. Te pido que tu Santo Espíritu obre, Señor, en nuestros corazones, que siga haciendo la obra, Señor, que podamos cada día ser más a la imagen, Señor, de nuestro Señor Jesucristo, Padre, que podamos orar, Señor, como Él oraba a ti, muy de mañana, Señor, dedicar más tiempo a la oración, con un corazón sincero, Padre, sin pesar por orar. Y Señor, ayúdanos a orar como conviene, Señor. Guíanos siempre. Y Padre, yo sé que el Espíritu también intercede, Señor. Pero Padre, ayúdanos a nosotros a hacer lo que nos toca, a hacer nuestra parte, Señor. Y de esa manera también agradarte y honrarte, Señor, y llevarte adoración, Padre. Gracias, Señor, por este tiempo. En el nombre de Jesús oramos. Amén. 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 Amén, amén.